Listo, acá está ya la presentación. ¿Verdad? Esa es la de está. Todo el lineamiento, esa es la, los lineamientos, perdón. Y ahorita le subo, déjame ver esa. Esta es la presentación que hemos utilizado y la ley, ¿sale? Listo, ya está. Ya está todo, ¿eh? Acá está ya su ley, la ley que se me estaba checando y la presentación, ¿sale? Sí, cierto, ya me había conectado. Aranza, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Pues ya un poco mejor, profesor. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. ¿Sale? A ver, ¿qué hemos visto en las sesiones para hacer un recopilado de todo el tema? Porque ahorita nada más te tengo a ti, Aranza, en línea y a tu compañera Cris en presencial. Que ya se nos está durmiendo. ¿Qué hemos visto, niñas? A ver, niñas, ¿qué hemos visto? Voy a acomodarme. Ay, niñas, de veras. ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? Pregunta, ¿ya vimos instrumentos económicos? Niñas. Según yo no. Según yo sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Más o menos eso. Ahí está. Luego entonces, ¿qué hemos visto, niñas? Pues lo que usted decida, profesor. ¿Seguras? ¿Segura? ¿Segura, Aranza? Pues es que mi compañera no habla. O compañero, no sé qué sea. Recuerda que todas ustedes, todos en ambiente, claro, son compañeras. Todas, todas, todas. Ah, mira, ya se unió a Daza. Daza, buenos días. Hola, Lick, buenos días. Qué hemos visto en la sesión pasada?
todo lo que son los instrumentos económicos de la sección tercera, artículo 21. Recordemos que estos instrumentos económicos tienen la finalidad de ordenar todas las actividades económicas que dependan de recursos materiales del medio ambiente o recursos naturales para su actividad económica principalmente. ¿Sale? Aquellos que necesiten obtener, por ejemplo, materia prima y que sea transformable. De esos instrumentos económicos, la finalidad es que tanto la federación como los estados y los municipios tengan lineamientos que permitan que todas las actividades económicas a la vez sean desarrollo sustentable, permitiendo que puedan en un tiempo cuenten con los recursos, renueven esos recursos para que puedan dentro de cierta cantidad de años continuar con esa explotación de ese recurso. También la finalidad de estos instrumentos económicos se centra en que solamente puedes ocupar una cierta cantidad de recurso natural, no puedes ocuparlo todo, puesto que necesitas dejar lo que se conoce como un tiempo de espera, ¿ya? entre la obtención y el reabastecimiento del mismo recurso natural, ¿sale? Entonces, para ello vamos a empezar a ver lo que es el artículo 21, ¿sí? Y hablábamos precisamente de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, concretamente el artículo 21 es ese mandamiento que da a los 3 niveles de gobierno con la finalidad de que ellos tengan estos lineamientos y estas circunstancias. Espérame, déjame cerrar la puerta para no molestar a los otros maestros. Ya. ¿Sale? ¿Qué es lo primero qué es lo primero que se debe de regular con estos lineamientos, con el artículo 21? ¿Sí? Toda la conducta relacionada a la explotación de recurso material. ¿Sale? Es decir, que tu conducta, a la vez de que tú obtienes tu materia para realizar tu actividad económica, también la protejas. ¿Sí? Y busques lo que siempre les he comentado, el desarrollo sustentable. Es decir, que tengas hoy, mañana y siempre. ¿Vale? Eso es lo primero que deben de tener. Lo segundo, ¿sí? Radica en que tú sepas o que puedas saber a ciencia cierta los porcentajes económicos o los montos en los que a ti te va a salir explotar y renovar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquellas actividades económicas en las cuales es más costoso, ¿sí?, la restauración de la materia prima, pues evidentemente se tiene que eliminar esa actividad económica o buscar un sustituto. ¿Sale? Entonces, de eso también se encargan estos instrumentos económicos. Asimismo, que las personas que utilicen recurso natural se vean beneficiadas por aquellos, se vean favorecidas por aquellos beneficios que otorga el Estado que las personas que realicen planes o actividades económicas en las cuales ya se estén contemplando los puntos anteriores. ¿Sale? ¿Por qué? Les digo por qué. Ya. Básicamente, como los recursos naturales en el sentido estricto de la palabra no son renovables, o no, cuando digan que sí, ningún recurso natural es renovable. ¿Por qué? Porque el principio de la renovación, y esa es una cuestión que sí debe quedar muy claro, parte de la idea de que hoy lo tengo y en 10 minutos lo vuelvo a tener. Por eso se llama renovación. ¿Sale? En los casos concretos, los recursos naturales no son renovables en el sentido estricto de la palabra porque no los obtienes inmediatamente o en un corto plazo, sino los llegas a restaurar o a renovar en un plazo de mediano a largo. ¿Sale? Es decir, tú ahorita, por ejemplo, nosotros ocupamos hojas para sus libretas, para las impresiones, ¿no? Teóricamente los árboles no se renuevan en 1 año, 2 años, sino que se requiere por lo menos un plazo aproximadamente de 10 años a 20 años para que los árboles que ahorita plantamos puedan tener o tengan el tamaño idóneo
O sea, ya no se diga el tiempo, pero por lo menos el tamaño idóneo para que puedan ser utilizados para sustituir los que ya se consumieron. Entonces, ese es uno de los beneficios que otorga precisamente el Estado, que es, por ejemplo, incluiría a lo mejor exención de impuestos o disminución de multas en el caso de que hayas incumplido, o inclusive, sí, en algunas ocasiones, algunos ayuntamientos lo que permiten es el otorgamiento de licencia o de espacios en los cuales no se pague ningún tipo de impuesto. ¿Sale? Son algunos de los beneficios que otorgan las autoridades cuando tu actividad económica está perfectamente regulada bajo un sistema de economía sustentable. ¿Sale? Asimismo, que también en estos instrumentos económicos lo que se busca es que las políticas ambientales sean desarrolladas al 100%. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo ya marqué que un lineamiento es que necesitas talar solamente 10 árboles al día, no puedes talar 10 árboles al día y te voy a beneficiar cuando tú tales, por ejemplo, 9 árboles y saques la misma cantidad de producto. ¿Sale? O te voy a beneficiar cuando ocupes 5 árboles, 5 árboles y lo restante para alcanzar tu producción lo ocupes de material reciclado. ¿Sale? Entonces, todo eso tiene que estar plasmado en estos instrumentos económicos. Ahora, generalmente los instrumentos económicos o los acuerdos que van a desarrollar entre los empresarios, por decirlo, llamarlos de alguna forma, y las autoridades tienen el carácter de fiscales. ¿A qué se refiere esto? A que los beneficios o las consecuencias de llevar a cabo tu actividad económica bajo estos lineamientos te va a repercutir a ti en la disminución tributaria. Perdón, en el que te cobren menos impuestos. Discúlpenme, siempre se me olvida que no. Lo del detalle que hemos platicado siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, por ejemplo, si tú pagabas 10 pesos de impuesto y tú aplicas estos instrumentos o los llevas a cabo, y te va a decir a lo mejor el ayuntamiento o el estado de la federación, ¿sabes qué? Pues si pagas 10 pesos ya no pagues 10, ahora pagas 8, ¿no? Entonces, eso es algo que el mismo acuerdo, el mismo instrumento debe de señalar. ¿Cuál va a ser tu beneficio? Y generalmente, bueno, como lo señala el propio artículo 22, te dice que los beneficios van a ser en cuanto a impuestos. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Vamos bien, niñas? ¿Cris? ¿Sí? ¿Segura, hija? ¿Vamos bien allá en línea? Creo que sí, porque no me contestó. Sí, profe. Continuamos entonces precisamente ahora. Esos instrumentos tienen diferentes grados de importancia. Los primeros se consideran instrumentos prioritarios. Estos generalmente se van a otorgar estímulos fiscales, disminución de impuestos cuando se centren en actividades particulares, tales como lo señala el propio 22 bis, que es la investigación científica, tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental. Es decir, cuando tu propia actividad económica o dentro de tu actividad económica, tú destines parte de tu recurso para buscar la forma en que tu propia actividad impacte lo menormente posible al medio ambiente. ¿Sale? En términos generales. Pero también puede ser que tu investigación la centres a lo mejor en alguna forma de disminución de consumo de energía. Por ejemplo, tienes una empresa que se dedica a ¿qué será? Al desarrollo de plásticos, ¿no? Y como ustedes saben, para desarrollar un plástico necesitas agua. Entonces, el instrumento económico lo que va a hacer es estimularte a ti o beneficiarte a ti
cuando tú no utilices agua y ocupes alguna sustancia producida de manera artificial que haga el mismo efecto que hace en el agua para la producción de plástico, que es la reducción de la resistencia de la resina plástica. Se me fue el nombre ahorita, pero ¿sale? Entonces, eso, por ejemplo, también a ti te va a dar otorgar un beneficio. Es decir, como les decía yo, si pagabas 10 pesos de impuestos, pues a lo mejor ya no pagas 10, pagarás 8. ¿Sale? Otra muy importante, que utilices material reciclado. ¿Vale? Lo dice la fracción tercera, el ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua. ¿Vale? Ese es un ejemplo, lo que ya les comenté hace rato. Otro ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, no sé, o no sé si ya les habrá tocado, que ya hay paquetes de hojas de 500 que ya que ya vienen de color verde. Y que si ustedes se fijan, el 90 y tantos % de la hoja ya es reciclada. Se ve casi como una hoja normal, pero ya es reciclada. ¿Vale? Eso también les beneficia a ellos porque forma parte de su propia investigación. ¿Sí? Otra muy importante, ¿dónde ubiques tu empresa? ¿O dónde ubiques el centro de trabajo? ¿Por qué? Hay ocasiones en que el impacto ambiental es menor dependiendo de tu actividad y dónde estés colocado. Si tú, por ejemplo, estás colocado en una zona donde hay agua, donde tu actividad principal consiste en líquidos, pues automáticamente no estás colocado de manera adecuada. Tienes que estar lo más cerca posible de un depósito o un lugar especializado para el tratamiento de residuos líquidos. ¿Vale? Entonces, eso también sirve como mecanismo para solicitar un beneficio fiscal, un menor pago de impuestos. ¿Vale? También que tus procesos de producción sean económicos, sean alternativos, ¿sí? O que no produzcan un daño masivo al medio ambiente. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú sigues los lineamientos, cuando tú sigues las normas oficiales, lo que haces es reducir precisamente todos los impactos ambientales. Cuando tú sigues los procedimientos y te mantienes vigente en la forma de crear algún tipo de producto, esto va a hacer que requieras menor cantidad de producto y que generes como resultado, una mayor cantidad de satisfactores. ¿Vale? Todo eso también sirve para que a ti, empresario, persona que siga los negocios o la transformación de recursos naturales en satisfactores, te beneficie. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, niñas? ¿En línea cómo vamos? Creo que las dos están ocupadas. Pasamos a uno de los temas que suele ser más complicado. ¿Vale? ¿Por qué? La regulación ambiental de los asentamientos humanos. Partimos de la idea de qué es un asentamiento humano. Y eso es algo que les pregunto a las tres, a las dos niñas de en línea y a la señorita presente. ¿Qué es un asentamiento humano? ¿O a qué les suena que es un asentamiento humano?
¿No? En línea, ¿alguna de las dos sabe qué es un asentamiento humano? ¿Un qué, profesor? Un asentamiento humano. ¿Donde se establece alguna persona o algo así? Entonces, ¿qué vendría siendo el asentamiento humano al final del día? Justamente el asentamiento humano lo que consigue es un área geográfica donde un grupo de personas establece su residencia Profesor, si está hablando no se le escucha nada. Bueno, probando. ¿Me escuchan allá? Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan allá? Bueno. Bueno. Aranza, ¿me escuchas? Ya lo escucho, profesor. ¿Ya? A ver, decíamos entonces que un asentamiento humano es un área geográfica en la cual un grupo de personas establece su residencia con la finalidad de vivir por tiempo indeterminado. Con una expectativa de crecimiento. ¿Vale? ¿Esto por qué? Ustedes se han dado cuenta que de un tiempo para acá, más o menos como por ahí del año 2000, hacia más o menos antes de la pandemia, quizás meses antes de la pandemia, empezaron a crearse demasiados complejos habitacionales. Eso tiene una explicación lógica. Es precisamente esto que estamos viendo, la regulación del asentamiento humano. No puedes crear, o en el caso particular, no puedes hacer o fabricar o construir, como ustedes lo quieran llamar, fraccionamientos a diestra y siniestra. Tiene que haber un orden y una estructura para crear cualquier tipo de asentamiento. ¿Sí? O sea, ustedes no pueden decir, yo voy a poner aquí mi casita, y en medio de la nada, ¿no? No se puede. Porque aún y cuando sea tu terreno no se puede. Porque existe precisamente a nivel municipal una ley que te va a establecer cómo debes de hacer o qué debes hacer. O si tú quieres, por ejemplo, no, pues voy a construir una casita y dejar un megaterrenote, pues tampoco, ¿no? O sea, hay reglas
en las cuales hasta la construcción se encuentra perfectamente establecida. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué puedes construir? ¿Qué no puedes construir? ¿Sí? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo un tanto fuera de aquí de México. Ustedes se han dado cuenta, o a lo mejor en las diferentes películas que pasan, sobre todo las de James Bond, que son en Europa, se han dado cuenta que casi todos los edificios se parecen. Digo, ¿y por qué creen ustedes que se parecen casi todos los edificios? ¿Por qué se imaginan que sea así? Es más, todavía más fuerte. En Japón, todas las casas, todos los edificios van hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que en los países asiáticos, en lugar de hacer los lados, van hacia arriba? Exacto, sí, por el espacio. Así es. ¿Vale? En el caso de los países asiáticos, generalmente ellos no tienen mucho para crecer hacia los costados. Entonces, como la falta de espacio hacia los lados es evidente, lo que hacen ellos es ir hacia arriba. ¿Sí? En el caso de Europa, todas las casas o todas las estructuras se parecen. ¿Por qué? Porque son reglas precisamente en las cuales la construcción debe de tener la misma normatividad para todos. ¿Vale? Es la misma norma de construcción para todos. Esa norma de construcción forma parte de esa regulación ambiental de los asentamientos humanos. ¿Vale? Cosa que en México apenas empezó a operar. ¿Por qué? Porque antes era sencillo llegar, aplanar, tumbar árboles y empezar a construir. Ajá, pero si ahí donde tú estás no es terreno para construcción, que es casi el 90% de las veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones lo que compran eran antiguos terrenos de agricultura. ¿Vale? Esa tierra es tierra de lo que se llama tierra suave, no apta para construir. ¿Por qué? Porque se hunde. ¿Sí? Entonces, con la finalidad de evitar ese tipo de impactos al medio ambiente, de llegar, construir en tierra suave, tirar arbolitos, todo lo demás que sucede, ¿sí? Para evitar eso, ¿qué hicieron? Entonces el gobierno empezó a dictar normas que les vayan diciendo dónde puedo construir y qué tipo de estructura puedo construir. Porque si ustedes se fijan, en las zonas conurbadas no hay bodegas. O díganme en dónde hay una bodega. Literalmente una bodega, ¿eh? O sea, una estructura metálica donde guarden millones de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta, díganme en dónde. ¿Verdad que no? Claro que no. ¿Por qué? Porque la regla o las reglas de construcción dicen, las bodegas necesitan un espacio determinado y su forma y estructura suele ser muy peligrosa. Por tanto, se recomienda que estén en la zona periférica. Les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes hayan pasado por ahí de periférico del tronco de la carretera de México, es decir, del otro lado, hacia Cholula, de cualquier sitio hacia Cholula, por el periférico. Las que hayan pasado. Profe, no se le entiende nada, está muy pegado al micrófono. ¿Ahí me escuchas? ¿Me entiendes? Ya, es que se escuchaba muy pegado usted al micrófono. Es que no me escuchabas, hija, y ahorita ya me las pegué tantito. Ya, ¿vale? ¿Ahí está mejor? Sí, profesor. Vale.
Bueno, les decía, si ustedes han pasado por el periférico de Constantino Xochimilco, se han dado cuenta que hay una cosa que se llama, una estructura que parece una bodega, ¿cierto? Esa estructura es una estructura de una papelería, es la bodega de una papelería que se encuentra en la 8 Poniente, en Puebla. Y esa es una bodega, esa es la estructura de una bodega. Por eso no se encuentra dentro de la ciudad, sino se encuentra afuera de la ciudad, en la zona periférica. ¿Vale? Otro ejemplo, precisamente las fábricas Volkswagen, Audi, todas esas armadoras se encuentran fuera de la zona conurbada. ¿Vale? Y si ustedes revisan, se dan la vueltecita, se van a dar cuenta también que no hay casas cercanas, ni tampoco, por ejemplo, el outlet, así que ustedes digan que esté junto a Volkswagen, tampoco, guarden la pequeña distancia. Digo, no les gusta que sean 2 callecitas, pero guarden la distancia. ¿Por qué? Porque si llega a suceder algún accidente, se tenga el tiempo suficiente para evitar un desastre mayor. Ejemplo, imaginemos que se incendia, si por alguna cosa extraña se incendia Volkswagen. Con esas 2 calles de espacio que hay entre el outlet y la empresa, es el tiempo suficiente para que llegue respuesta de emergencia. ¿Vale? Entonces, también las reglas de operación rigen toda esta parte, y más la regulación ambiental de los asentamientos humanos. ¿Vale? Entonces, nuestro artículo 23 de nuestra ley nos va a indicar cuáles son las facultades precisamente que tiene la federación, los estados y los municipios en regular o estructurar o señalar dónde podemos construir para que pueda ir a vivirse la gente. ¿Sí? Ahora, la fracción primera dice que todas las entidades, todos los niveles de gobierno, deben de tener planes y programas de desarrollo urbano. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de casa y estructura es la que voy a encontrar en determinada zona? ¿Sí? Por ejemplo, en zonas escolares, nosotros decimos aquí en la Unilíder, hay casas, ¿sí? Pero si ustedes revisan, no hay ningún bar, ningún antro, ninguno de ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ese tipo de espacios aquí? Porque las reglas dicen que no puede haber en centros educativos de cualquier nivel lugares de vicio. Esa es una regla de asentamiento humano. ¿Vale? O bien, las famosas, no sé por la edad si les tocó a ustedes, ¿no? En lo que es no creo. Pero no sé si a ti Aranza y a Baza les habrá tocado. Lo de los pueblos mágicos. ¿Saben qué son las reglas de pueblos mágicos? ¿No? No sé, pero bueno, se considera mágico por la, no por el hecho, sino por lo que tiene, por el tipo de
No te preocupes, Cris. Ok, no hay ningún problema. Yo sé que son reglas que son muy particulares porque ya, o sea, sigue funcionando el programa Pueblo Mágico, pero ya no tiene el impacto que tenía anteriormente. Una regla de Pueblo Mágico, o las reglas de Pueblo Mágico, son reglas tanto de zonificación como de construcción. Es decir, había zonas en las cuales todas debían de tener una cierta estructura, tanto en el color de la pintura, como en el color, como en la forma de la construcción, como en la forma del diseño de los anuncios o de los espectaculares en donde había negocios. Asimismo, dentro de esas reglas también existía que no podía haber determinado tipo de negocios o de localidades. ¿Sale? Esas son las reglas de Pueblo Mágico. Se daba precisamente el nombramiento de Pueblo Mágico a raíz de la existencia de alguna actividad económica, social o de cualquier índole, ¿sí?, que fuera única y exclusiva de ese lugar. En el caso que ponía aquí su compañera presente, decía que Chignahuapan, claro, Chignahuapan fue nombrado Pueblo Mágico porque es el municipio o la ciudad donde se fabrican las esferas de Navidad. Hay una actividad económica, ¿sí? Por eso se designó Pueblo Mágico. Y lo más cercano que también nos queda por aquí es Cholula, ¿vale? Que también se designó Pueblo Mágico en razón de que aquí cada 8 de septiembre de todos los años se lleva a cabo el famoso troque, ¿vale? Donde toda la plaza se ponen personas y hacen intercambio de cosas, y haciendo una actividad realmente pues milenaria, ¿no? Porque así era anteriormente el comercio en época prehispánica, ¿vale? Entonces todo esto precisamente fue, todo esto que les estoy comentando de la base histórica, pero ahí es donde ustedes pueden ver y cómo lo podemos identificar, ¿no? Como les comentaba, tiene que tener un color, una estructura, un nivel, los anuncios son determinadas características. Todos esos son precisamente reglas de asentamientos humanos, ¿vale? En el caso que nos ocupa precisamente, esos planes o esos programas de desarrollo urbano ya deben venir precisamente en los planes de desarrollo municipal, estatal y federal durante el tiempo que esté la persona en el cargo, ¿vale? Otra, la fracción segunda del artículo 23, la determinación de los usos de suelo. ¿Qué significa el uso de suelo? El destino que le vas a dar a la construcción que va a estar encima de ese suelo, de ese pedazo de tierra. Si va a ser para casa habitación, si va a ser para local comercial, si va a ser para un hostal, o va a ser para lo que ustedes gusten, manden y ordenen, ¿sabes? También ya tienen que estar determinados en qué zonas sí puede haber asentamiento humano y en qué zonas no puede haber asentamiento humano, ¿sale? Donde tú vas a poner una empresa, ¿sí?, cerca, ya no puedes poner a casas. Pero por ejemplo, a una cantidad determinada de kilómetros ya puedes construir un fraccionamiento, ¿sale? Todo eso también debe de estipularse en estas reglas de asentamiento humano. Muy importante, fracción tercera, áreas de crecimiento de los centros de población. Es decir, ¿para cuántas personas proyectas tu espacio geográfico? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes han visto, o no sé si a ustedes les haya tocado, que hay un fraccionamiento X, ¿no? Que empieza fraccionamiento la Estrellita Marinera, ¿no? Y de repente, la constructora dice, bueno, pues vamos a ampliarnos. Pues le vamos a poner la Estrellita Marinera 2. Y de repente se acaban las casas de ahí y hacen una tercera, la Estrellita Marinera 3, ¿no? Y así sustantivamente, como el Chavo del 8. Eso precisamente es esta fracción 3. ¿Para cuánto vas a proyectar que crezca el asentamiento humano? A lo mejor de inicio son 100 personas, pero más adelante
¿cuántas personas más tienes proyectada en tu espacio de terreno, en tu espacio geográfico? Ah, mira, yo proyecto para mi espacio geográfico unas 600 personas que van a ir en 6 fases diferentes. La primera fase que va a componer de Estrellita Marinera 1 y que son alrededor de 50 casas de estas características. La fase 2, y así. A eso se refiere con esto de la fracción tercera, la determinación de las áreas para el crecimiento de centros poblacionales. ¿Sale? Luego viene la 4, la fracción 4. Bueno, hasta aquí vamos bien, niños. ¿Sí? Aranza, ¿sí vamos bien? ¿Y si me escuchas, hija? ¿Sí me escuchas bien? Aranza. Sí, profesor, ya lo escucho. Perfecto. Empezamos entonces a la fracción 4. Algo muy importante. Aquí les dice establecer el transporte colectivo. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué pide la ley que privilegies el transporte colectivo sobre el transporte individual? Espérame con mi chat. ¿Por qué creen? Si quieres cerrar, cierra la letra, no te preocupes, ¿no? Yo con mí estoy bien. A ver, la ley siempre va a preferir establecer ay, ya se cayó Aranza. La ley siempre va a preferir establecer el medio colectivo porque es el mecanismo ahorrador número 1. Un solo camión lleva a un número más grande de personas. Un solo transporte lleva a una cantidad mayor de personas. Estamos hablando de que son generalmente entre 20 y 30 lugares. Es decir, un solo transporte puede llevar personas sentadas, y enfatizo, personas sentadas, ¿sí? Entre 20 y 30 personas. ¿Sale? A diferencia de un auto particular, en donde el máximo de personas son 4 personas, sin incluir al piloto. ¿Mucho ver? ¿Vale? Por eso es que la ley dice que privilegia más el transporte colectivo sobre cualquier otro medio. Es decir, cuando se abre o se apertura un asentamiento humano, le corresponde al Estado proporcionar el mecanismo de transporte que los deje cerca, aclaro, cerca del asentamiento humano. ¿Sale? Siguiente. El 5. Establecer el manejo prioritario de las áreas de conservación ecológica. Aquí nada más son las famosas áreas verdes. ¿Sí? Esas son las áreas de conservación ecológica. Entonces, entre más área verde haya, es mejor para el propio asentamiento humano. ¿Vale? Luego dice, en el 6,
¿sí? Que lo que va a hacer el gobierno básicamente es mantener o cuidar que exista, ¿sí?, una armonía de diferentes aspectos para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Es decir, que ahorita, por ejemplo, en general, los funcionamientos están proyectados para vivir o estar como 100 años. Bueno, con un proyecto bien hecho de ese tipo de circunstancias, lo que puedes hacer es un funcionamiento con una proyección de vida mucho más amplia, de 200 a 200 personas. ¿Vale? Entonces, esta regla de operación también funciona. ¿Vale? Ahora, la séptima es también una de las más, pero increíblemente más importantes. Aprovechamiento de agua, tratamiento, ¿sí?, calidad y cantidad. ¿Sale? Es decir, dentro de todo lo que tiene que hacer el gobierno, tiene que proyectar cuánta agua va a requerir para todos los asentamientos humanos. ¿Sale? Por eso, ven que ustedes han escuchado en las noticias, sobre todo en la Ciudad de México, es que no nos cayó agua. Claro, ¿por qué? Porque precisamente no están previendo esta situación, o en su caso sí la previeron y no pueden dar el abasto. ¿Sale? Entonces, este tipo de circunstancias también tiene que estar ya contemplado en los recursos, en esta parte de la regulación ambiental. ¿Sale? Nos vamos a la 8. Son precisamente las actividades altamente riesgosas, manejo de residuos tóxicos, químicos y biológicos. Ahí sí, evidentemente que no podemos más que sacar. Ahora, política ecológica, ¿sí?, y corrección de desequilibrios. A ver, si ya creaste un asentamiento humano, ¿cómo vas a reponer precisamente el impacto que le diste al medio ambiente por ese asentamiento humano? Es decir, si quitaste 50 arbolitos, ¿qué vas a hacer tú para disminuir esa afectación? Porque esos arbolitos ya se quitaron. Entonces, aquí es donde también tiene que tener mucha injerencia la autoridad, de decir, bueno, si pasó esto, se tiene que solventar con esto. O si tú lo fabricaste, construiste un asentamiento humano, eso es lo que tú tienes que hacer para reponer ese asentamiento humano y evitar que se siga afectando. ¿Sale? Entonces, realmente, esta fracción novena sí es bastante importante. ¿Vale? Ahora, aquí nada más la fracción 10 es sencilla. ¿Qué nos dice la fracción 10, Chris? Si quiere lo puedo leer, profe. Si nos haces ese gran favor, Arasa. Sí, fracción 10. Las autoridades de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la esfera de su competencia, deberán de evitar asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres e impactos adversos al cambio climático. Muchísimas gracias, Arasa. Le pasamos el micrófono a tu compañera, que es para que nos interprete el artículo. Tienes que quitar el miedo. Yo te lo dije. ¿Lick? ¿Profe?
Bueno, profe, Profe. ¿Qué pasó, niña? Pues es que si gusta yo lo puedo responder. No. Primero con tu compañera y ya con mucho gusto pues, escucharé sus hermosas y melodiosas voces. Donde hay tierra suave. ¿Tienes tierra suave? Ahí no se puede construir por lo mismo de que se hunde. Entidades federativas. Bueno, exponer como Ya lo intentaste, ¿vale? No te cierres, no te cierres, no te cierres. Tranquila, vas bien, vas bien. ¿Eh? A ver, ¿quién fue la primera que habló? Que no se me acuerdo si habló primero Adán o primero Aranza. No me acuerdo quién fue la lista. Bueno, vamos así como están aparecidas. Primero me aparece a mí Adasa y luego Aranza, en este orden, ¿sale? Sí, entonces sí quiere que se lo interprete. Por favor, Adasa. Ok, bueno, básicamente yo le entiendo que es obligación de las autoridades vigilar que, pues como lo dice, o sea, más claro, ni el agua, como lo dice el artículo, que los pobladores o las personas ay, se me fue la palabra, bueno, que nosotros como ciudadanos no de las vayamos comunidades. sí, exactamente, bueno, no solamente de las comunidades, sino de los ciudadanos en general. Disculpe, que es que le digo que estoy en la oficina. No te preocupes. Sí, pero le decía que básicamente es la responsabilidad de las autoridades vigilar que, por ejemplo, yo o Nayeli o cualquiera de nosotros no lleguemos a, por ejemplo, una barranca y queramos ahí hacer nuestra casa, pues obviamente no, porque eso nos pone en riesgo. Entonces, pues básicamente siento que es eso, el vigilar que no se construya en zonas vulnerables o de riesgo. Perfecto, Adasa, muy bien, gracias. Aranza, ¿te escucho? Ahorita que No se escucha. no, probando. Ahí está, creo que ahí está ya. Creo que el micrófono tiene una falla. Es que se escucha como entrecortado, profe, y como si tuviera muy despegado el micrófono En la boca, de sí. la boca. Exacto, Bueno, casi no se oye como es su eco, nada más. ¿no? Probando. ¿Ahí me escuchan? ¿Quién sabe qué, profe? Se escucha muchísimo ruido, así como de que si se estuvieran moviendo cables y su voz se escucha súper lejos. Se escucha más el ruido de los cables o que hacen con el micrófono que todo su voz. Que tengo las personas.
¿Ahí me escuchan mejor? Sí, aunque ahora se escucha eco, pero sí ya se escucha mejor. Es la televisión. ¿Me escuchan ahí? Dame un segundito. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe. Ajá, ya. Tuve que hacer unos cuantos movimientos aquí. ¿Vale? Ahora sí. Digo, ya, estoy conectado realmente al teléfono, pero ustedes siguen visualizando la computadora de la universidad. ¿Vale? Ok. Algo es cierto, lo que dijo su compañera Adasa es totalmente correcto. Sin embargo, la gente no lo entiende. ¿Sale? Se llama necesidad de tener una casa. ¿Sí? Entonces, en este sentido, lo que hacen muchas veces es irse a los cerros, irse a las barrancas y es donde se ponen en peligro. Las autoridades deben de tener esto controlado, sin embargo, no se puede porque al final del día, pues las personas son las que deciden dónde establecerse. ¿Sale? Bueno, hasta aquí, ¿tenemos algún problema con el tema? No, profe, Perfecto. ya ¿Ya me se fue escuchan? otra vez el cable. No, bueno, sí, Ese fui yo, pero ese fui yo y Ah. sin querer. sí, Es que estoy moviendo ya aquí se el escucha bien. micrófono. Ah, bueno, Ya ya. se escucha bien. Es que estoy moviendo aquí el micrófono porque, como le reitero, estoy conectado al teléfono. Entonces tuve que desconectar el micrófono y todo lo demás y moverlo para que no me estorbara. Entonces, Sí, pero aquí... ya se escucha mucho mejor. Sí, pues sí, es que tenía que ser mi celular, hija. No, no es cierto. Aquí el equipo de la uni es bueno, pero hoy sí nos falló. Entonces, ya viendo esto, vamos a pasar entonces al último tema, a la última parte de nuestro tema, que es la evaluación del impacto ambiental. ¿A qué se refiere con esto? Significa que vamos a analizar cuánto daño le vamos a producir al medio ambiente, ¿sale? Es decir, si yo voy por ejemplo, a crear o a construir un asentamiento humano, ¿qué tanto le voy a pegar, ¿sí? A todo el ecosistema donde voy a colocar ese asentamiento humano, ¿sí? Si realmente el impacto es fuerte o no es fuerte, conviene o no conviene, así como también ver si no existe alguna flora o fauna locales que no estén plenamente identificados dentro de las especies registradas por las entidades correspondientes. ¿Sale? Eso es una evaluación del impacto ambiental. Aquí el artículo 28 nos da una definición, ¿sí? De lo que es la evaluación del impacto ambiental. Pero básicamente es lo que les acabo de decir, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿O en qué momentos voy a ocupar yo la evaluación del impacto ambiental? Y nos da precisamente el artículo 28 un listado de las actividades en las cuales yo tengo que realizar este estudio, ¿sí? Ya que es un requisito previo para poder hacer o realizar esa actividad. ¿Sale?
Digo, no las leemos, ahí vienen ya especificadas en la ley, pero para no perder el tiempo, no las vamos a leer. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ya una vez que nosotros hemos identificado si nuestra actividad está dentro de esas fracciones, tenemos obviamente que hacer la evaluación y vamos a obtener un resultado. ¿Cuáles podrían ser los resultados positivo o negativo? Y nos señala el artículo 29, ¿qué pasa o qué voy a hacer yo, ¿sí? Cuando de la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Produzca, o mi obra produzca más daño que beneficio, ¿sí? Aquí es donde nos dice, si los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre, más recursos a que se refiere esta ley, pudieran causar las obras o actividades de competencia federal que no requieren someterse al procedimiento de evaluación, a que se refiere la presente sección, estarán sujetas en lo conduciente a las disposiciones de la misma. Sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, la legislación sobre recursos naturales que resulte aplicable, así como a través de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha normatividad se requiera. ¿Sale? Es decir, si realmente lo que yo voy a construir no va a producir un daño significativo, ¿vale? Cuando el daño sea bastante significativo, entonces ahora sí, me va a decir la autoridad, ya sea de cualquiera de los tres niveles, no te vamos a dar ese permiso. ¿Vale? Pero, si derivado del estudio de impacto ambiental, resulta que sí puede haber daño, pero el daño no es trascendental, entonces salgo de la esfera precisamente de esta ley y me voy a la normatividad, por decirlo así, subsecuente a la legislación municipal, a la legislación estatal, a las normas oficiales y demás tipos de ordenamientos que el artículo refiere. ¿Vale? Ahora, ya a partir del artículo 30, ya nos establece cuál es el mecanismo o cuál es el procedimiento por el cual nosotros debemos realizar esta evaluación de impacto ambiental. Y nos dice, primero, ¿sí?, que cuando nosotros lleguemos a la Secretaría, ¿sí?, que recordemos que la Secretaría se refiere a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿sí?, cuando lleguemos con esa secretaría, debemos ya llevar un documento, ahí lo dice manifestación, pero dejémoslo así, un documento donde nosotros le estemos indicando el posible daño que a perspectiva de nosotros, o sea, lo que nosotros podemos visualizar, podemos producir de daño ambiental. ¿Vale? Y acompañamos a ese escrito o ese documento cuáles son las medidas, los medios, los recursos, las técnicas que nosotros vamos a utilizar para poder corregir o disminuir ese daño. ¿Sale? Posteriormente, ¿sí?, nos dice el artículo 31. Que hay determinadas actividades que en lugar de realizar esta manifestación, es decir, donde yo voy a agarrar y voy a decir, oye, secretaría, mira, voy a hacer esto y de esto que yo voy a hacer, ¿sí?, va a pasar esto. En lugar de hacer ese documento, lo que voy a hacer es un informe preventivo. ¿A qué me refiero? Antes de construir o antes de realizar mi actividad, yo le tengo que decir a la secretaría, oye,
mira, voy a realizar esta obra, pero antes de realizarla, ¿sí? Te informo, te digo, te comento lo que tú quieras, ¿sí? Que puede pasar esto, ¿sale? Eso es el informe preventivo. Antes de realizar la obra, yo tengo que decirle a la Semarnat qué es lo que puede suceder, ¿sale? Me llegó. Hasta aquí. ¿Vamos bien, niñas? Sí, profe, solo que se quedó pegado mi teléfono. No quería reaccionar. No te preocupes, hija, nada al contrario. Luego ya sabemos cómo nos fallan los teléfonos. Fer, ¿vamos bien, hija? Liz, ¿es Cristian Fernanda? Corazón, cuando dije Fer, porque se dije. Aranza y Adasa, ¿vamos bien? Sí, profesor. Ok, entonces, seguimos. Este informe preventivo se va a dar en estos tres casos, ahorita los voy a seleccionar. Este informe preventivo se tiene que hacer en esos tres casos, o en esos tres supuestos, ¿vale? Aclaro cada uno de ellos. El primero, cuando existan normas oficiales u otras disposiciones que regulen emisiones, descargas, que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y en general todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o actividades. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Si yo voy a desechar aceites, por ejemplo, o derivados de petróleo, tengo que entonces, o estoy obligado a hacer un informe preventivo antes de que yo instale mi centro de trabajo o mi actividad, ¿sí? Y de que antes de que este esté funcionando, ¿para qué? Para que entonces regule yo mi actividad conforme lo indica la norma oficial, ¿vale? Y entonces, mientras yo adecuo mi procedimiento o mi actividad al espacio geográfico que tengo asignado para esa, voy a presentar mi informe previo. Perdón, mi informe preventivo. El informe previo es otra cosa y no es de derecho ambiental. Mi informe preventivo, ¿sí? Lo voy a presentar, ¿para qué? Para darle de conocimiento a la Semarnat y le voy a decir, oye, con base en la norma oficial 98, 99, 100, la que sea, ¿sí? Sobre mi actividad que es el desechamiento de residuos derivados del petróleo, ¿sí? Voy a aplicar esas normas y voy a hacer este procedimiento, ¿sale? Entonces, ahí es donde se lo hago de conocimiento a la Semarnat, mi informe preventivo, ¿sí? O se lo hago saber. O, ¿sí? Nosotros vayamos a hacer un desarrollo urbano. ¿Qué es un desarrollo urbano? En muchas ocasiones nosotros escuchamos desarrollo urbano tal, ¿no? En la televisión, toda la televisión. ¿Qué significa esto? Son construcciones para asentamiento humano, diversión, recreación y entretenimiento del ser humano. Es decir, podemos encontrar ahí fraccionamientos, plazas comerciales, parques de diversiones o parques recreativos, ¿sale? Esos son los centros de desarrollo urbano, que también pueden incluir otro tipo de actividades, ¿sale? Tales como, por ejemplo, actividades con usos de automotores pequeños. Por ejemplo, a lo mejor un espacio de go-karts, se me viene rápido a la mente,
¿no? Todo eso, por ejemplo, es un desarrollo urbano. ¿Dónde nosotros hemos visto estos desarrollos urbanos o dónde hemos visto que aplican? Ah, bueno, pues el más cercano que se me viene hacia la mente, Explanada, Parque Puebla y se me acaba de olvidar el otro, se me acaba de olvidar el otro, que son precisamente centros de desarrollo urbano, donde vas a tener actividad económica, actividad económica de venta, de alimentos, de recreativas, ¿sí? Y no me acuerdo cuál era la otra clasificación, porque eran varias, pero había que las generalizaban en 4. ¿Sale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la fracción tercera. Instalaciones ubicadas en parques industriales. ¿A qué hace referencia esto? Ah, bueno, voy a poner una empresa. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todas las empresas que hay aquí en Puebla están totalmente zonificadas. ¿Sí? O díganme ustedes dónde hay una empresa que no esté dentro del parque FIMSA o parque industrial, bueno, pues se llama parque industrial FIMSA, o por donde esté la Volkswagen, o por donde esté Audi. O sea, díganme qué empresa no está ahí metidas. Que maneje, por ejemplo, metales, residuos de petróleo, bueno, residuos de derivado de petróleo, que maneje electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ninguna, realmente ninguna, todas están ubicadas ahí. Precisamente también es por eso que debe dar un informe preventivo. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que nosotros ubicar cuál es por ejemplo, no vas a poner cerca de una empresa que maneje residuos derivados de petróleo, una de electricidad. ¿Por qué? Porque aunque uno diga, no, pues es que ya son derivados de petróleo, ya están usados, ya son residuos. Sí, pero son flamables. Una chispa de la electricidad y vuela todo. ¿Vale? Entonces, también por eso hay que dar ese informe preventivo para decirle, mira, yo voy a poner una actividad comercial, una empresa relativa al tratamiento de electricidad. Ah, bueno, pues no te vamos a poner una cerca de residuos de petróleo, ni una donde haya contenido flamable, ¿no? Sino una donde no se pueda quemar, o bien si se llega a quemar algo sea demasiado lento. ¿Vale? Entonces, todo eso, por eso es la razón del informe preventivo. Ahora, ¿qué sucede? Puede darse el caso en que todas estas actividades se encuentren fusionadas a lo mejor con otro tipo de actividades. Es decir, nuestro listado del artículo 28 puede fusionarse con un plan de desarrollo urbano. ¿Vale? Es decir, voy a tener una empresa y de esa empresa voy a poner mi centro de desarrollo urbano. ¿Vale? Para ese tipo de situaciones, el artículo 32 concretamente nos dice que debe seguirse un plan de manera particularizada. ¿Por qué? Porque ya no es un informe previo, porque no es una sola actividad, sino van a ser varias. ¿Vale? ¿Para qué es este plan especial o este programa especial? Para que la Semarnat dictamine o diga, ¿sabes qué? Si lo puedes llevar a cabo o no lo puedes llevar a cabo. ¿Vale? Y entonces o separas de tu actividad principal o la actividad o separas el centro de desarrollo urbano. ¿Vale? Para eso es precisamente que se da todo este tipo de circunstancias. Hasta aquí, niñas. ¿Vamos bien? ¿Cris, segura? Sí. Gracias, Naye. Ya te escuché. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Ahí les va. Vamos a ver qué tan buenas son. Yo sé que son muy buenas. De favor, lean el artículo 34 de su ley. Bueno, de la que aparece en pantalla, si no lo tienen físicamente.
léanla y me dicen de qué trata. Vamos a ver qué tan bien están o qué tan mal están. ¿Con todo y las fracciones, profe, o solo el artículo? Todo, hija. Ah, gracias. De nada. ¿Cómo van, chicas? Bien, profe. Bueno, no lo he terminado de leer, pero se me vino relacionado a un problema que hay como unos mantos acuíferos aquí en Puebla, pero no ubico bien qué municipio y llegaron a clausurar porque estaban dañando el ecosistema de los mantos acuíferos. Déjeme acuerdo. No tiene mucho que ver, pero es un buen tema lo de los mantos acuíferos, el dañarlos. Que de Ajá. hecho, precisamente esa parte de Nayeli tiene que ver con los socavones, Ah, ¿vale? ujú. Sí. Es más que nada, la temática de eso va por ahí. Ah, ok. Sí. Bueno, permítame. Claro, hija.
Chicas de línea, ¿cómo van? Chicas de línea, ¿cómo van? Profe, bien. Nada más que estaba buscando un lapicero porque iba a anotar una parte que tuve una duda. Ok. ¿En cuál duda, en qué parte tuviste duda, hija? Donde dice que el plazo de 20 días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción 1. O sea, cuando meten el informe a la Secretaría, desde ahí o desde que lo aprueba la Secretaría. No, desde que se incorpora al expediente de la Secretaría, es decir, que cuando entra a la Secretaría. Ah, ok. Gracias, profe. No hay de qué, hija. Ya se dieron cuenta que realmente es un tema de información. Por eso se les puso a leer. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Nayi? Digo, es como el proceso de integración del expediente y cómo se va desarrollando y sobre eso ya tiene pues un tiempo como de resolución, No, ¿no? Uy, perdón. no. Es un tema de solicitud de información. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? A ver, en el artículo 34, lo que maneja la Semarnat, la Semarnat maneja expedientes de impacto ambiental o expedientes de investigación y estudio. Esos expedientes que maneja la Semarnat tiene como finalidad justificar el por qué se está desarrollando una actividad o por qué no se va a desarrollar una actividad. A raíz precisamente del informe preventivo o del otro informe. ¿Vale? A raíz del informe preventivo o de la manifestación de impacto ambiental. ¿Sale? Aquí va a ir dependiendo, aquí no importa si es informe preventivo o manifestación de impacto ambiental, no importa. El punto es que una persona le solicite a la Semarnat, ¿sí?, el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental. Cuando una persona le solicita eso, ¿sí?, ellos, la Semarnat las va a tratar como cualquier solicitud de información, decir, oye Semarnat, quiero que me des, por favor, la información o que me proporciones los datos del informe preventivo que hizo Estrellita Marinera, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer ahí precisamente la Semarnat? Primero, a ver, voy a revisar, lo primero que voy a hacer es voy a revisar si Estrellita Marinera no solicitó la no publicidad del informe o de la manifestación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Estrellita Marinera fue con la Semarnat, le dijo, oye Semarnat, mira, aquí está mi informe preventivo, pero no quiero que se lo des a nadie. ¿Vale? Si la actividad o la persona que realiza la actividad dijo eso, entonces la Semarnat está ligeramente imposibilitada para proporcionarlo. En realidad está imposibilitada, no puede darlo. ¿Vale? Pero, si suponiendo, ¿no?, Estrellita Marinera dijo, aquí está mi informe preventivo, y no dijo nada, entonces la Semarnat sí puede darle al público en general o a cualquier persona esa información. Cuando la Semarnat determine que efectivamente no hubo la solicitud de reserva de información, que es lo que viene precisamente en el párrafo segundo. Oh, Dios, ¿está? Bueno, en el párrafo segundo ya no me deja seleccionarlo. ¿Sí? Entonces la Semarnat va a desarrollar los siguientes pasos. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Primero voy a sacar la parte importante y la voy a publicar en la Gaceta de la Semarnat.
¿Vale? A eso se refiere cuando dice, publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Punto. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación. ¿Vale? Es decir, yo, Semarnat, voy a ver, no hay reserva de información, o sea, la persona no quiere que se dé a conocer. ¿Qué hago? Ah, bueno, entonces le voy a dar a la persona una parte del proyecto para que esa persona, lo publique, ¿sí? En cualquier periódico o en el periódico que la Secretaría me diga. ¿Vale? ¿Para qué? Para que en los 10 días cualquier persona pueda ver ese trabajo o ese proyecto. ¿Vale? Bueno. Una vez que ya se publicó ese extracto y ya pasaron los 10 días, entonces ahora sí le voy a entregar el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental. O sea, ya le voy a entregar eso de manera completa. Ya no un extracto o ya no una parte, sino ya todo el documento completo. ¿Sí? Dice la fracción tercera. Ah, bueno, eso pasa normalmente. Pero si la obra va a producir un desequilibrio grave, ¿sí? Entonces, yo, Semarnat, voy a convocar a una reunión. ¿Para qué? Para decidir si damos o no esa información. ¿Sale? Y a partir de esa determinación, le podemos decir a quien nos pide la información, oye, ¿sabes qué? Nosotros no podemos dártela porque es reservada, ¿no? O cae en alguna cuestión así. O ¿sabes qué? Mira, ya lo estudiamos, ya lo pensamos, aquí está el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental. ¿Vale? ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para que precisamente la persona que lo solicite pueda hacer crecer ese informe o esa manifestación, agregándole o acompañando precisamente las observaciones que él crea pertinentes. ¿Sí? Ah, mira, es que ya vi el proyecto y aquí estuvo mal, hubieran aplicado la técnica fulanita y esta otra técnica o esta norma oficial hubiera quedado mejor. Ah, bueno, ¿para qué? Para que al futuro esos informes puedan crecer o bien puedan decir, ¿se vas a desarrollar una actividad tal? Ah, bueno, en el informe previo esta persona nos manifestó esto. A la siguiente que vaya a desarrollar esa misma actividad le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, vas a aplicar esta y estas otras 3 que me pasaron apenas. ¿Vale? Para eso es el artículo 34. Es lo que llaman una solicitud de información de transparencia. ¿Vale? Así se le conoce en el derecho administrativo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá, niñas? ¿Dudas? Ninguna. No, profe. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, viene lo rudo. ¿Por qué? Porque el artículo 35 nos va a establecer cómo se va a llevar este expediente o este aglomerado de el informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental. ¿Cómo lo vamos a llevar?
Dice. Lo primero que va a componer ese archivo va a ser la manifestación de impacto ambiental. Eso es lo primero que va a llevar. ¿Vale? Hagan de cuenta, vamos a manejarlo de la siguiente manera. Vamos a manejarlo como si fuera una demanda, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que la manifestación de impacto ambiental es la demanda. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la Semarnat? Pues la va a revisar y va a decir, sí va conforme a la ley, a los reglamentos, a las normas oficiales. Exacto, lo admito. ¿Sí? Si no, ¿sabes qué? Hazlo bien. Ya una vez que pasó eso, ¿sí? Yo, Semarnat, voy a investigar. ¿Sale? ¿Qué voy a investigar? Voy a investigar si efectivamente la actividad se encuentra regulada en el artículo 28. O voy a ver si la actividad no se parece a alguna de las del artículo 28. Voy a ver si efectivamente esa manifestación de impacto está bien hecha. Es decir, si realmente lo que me dijo, que nada más se van a llevar 3 arbolitos, ¿sí? ¿Es real o no? Pues mira, yo en la manifestación le dije que me llevo 3 arbolitos. Yo, secretaría, voy a ver si nada más se llevan 3 arbolitos. Y si yo determino que efectivamente se llevan nada más los 3 arbolitos, pues adelante. Seguimos. ¿Vale? Después, corroborar si efectivamente ese proyecto no produce un daño mayor. ¿Qué quiere decir esto? Ok, me presentas la manifestación bajo un tipo o un determinado tipo de daño al ambiente. Pero yo, secretaría, voy, pregunto, investigo, checo, hago mi trabajo y me doy cuenta que no, que lo que tú me dijiste es menos de lo que puedes producir. Entonces, voy a tomar mi decisión. ¿Sale? ¿Cuáles son los tipos de decisiones que puede tomar la Semarnat? Se los acabo de señalizar en pantalla. 1, que autorice la actividad de la obra. 2, que la autorice imponiéndole determinadas reglas de operación. ¿Sí? Y 3, de plano diciéndole, ¿sabes qué, maestro? No puedes. ¿Vale? No puedes hacerlo, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Siempre todo debidamente justificado, fundado, motivado, es decir, que tenga la razón, que esté bien explicado y que se encuentre soportado en una o más leyes. ¿Sale? Que eso es precisamente la fundamentación y la motivación. ¿Vale? Sí, si me vas a negar, me tienes que decir por qué y en dónde sacaste el criterio para decirme no. ¿Vale? Por eso es debidamente fundado y motivado. ¿Sí? Ahora, el artículo 35 bis, perdón, el artículo 35 bis nos dice cuánto tiempo tiene la Semarnat para emitir esta resolución. Y les dice que tienen 60 días, no especifica de qué tipo, ¿sí?, contados a partir de que reciben la manifestación. ¿Sale? ¿Por qué les da la ley 60 días? Porque tienen que corroborar que efectivamente esa manifestación esté debidamente integrada.
no nada más con la documentación que se le requiere, sino que también el estudio de impacto esté bien hecho, que pueda reflejar precisamente si va a haber o no va a haber daño, el tipo de daño, si puede prolongarse el tipo de daño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso es que le da 60 días. Y también, generalmente, ya no son obras o ya no son actividades que requieran muchas más cosas o muchos más acuerdos, ¿sí? Que digas, pues sabes que hay que investigar si tiene permiso en el municipio. Hay que investigar si la persona que lo firmó tiene facultades para firmarlo. O sea, no, ya no es eso. Ya nada más lo que busca es precisamente integrar crear el documento que les diga si autoriza, no autoriza o autoriza de manera condicional. ¿Vale? Y ya. Eso sería en cuanto al procedimiento. ¿Vale? Ya los demás artículos del 35 bis, eso se los dejo de tarea. Del 35 bis 1 al 35 bis 3. O sea, se van a tardar muchísimo leyendo. Son como 3 artículos nada más y máximo 2 de ellos son de un renglón. Digo, de un párrafo. ¿Vale? O sea, se van a tardar muchísimo, niñas. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? Profe, solamente lo tenemos que leer para comentarlo la siguiente clase o tenemos que subir algún reporte o ensayo a la plataforma, porque ve que aparte el siguiente fin es nuestro examen. Ya lo sé, no te preocupes, de eso no se me olvida. Y no, nada más para comentar la clase. No crean que no se me olvida. Ya sé que lo que tenemos por ahí pendiente el tema del examen. Sobre todo de a qué hora lo vamos a hacer. ¿Verdad? Y es lo que les iba yo de hecho, precisamente iba a hacer la pausa para preguntarles esa parte, ¿no? A ver, según yo, tengo registrados a las siguientes personas. Tenemos a Carla Edith Benítez Moreno, que no sé quién es. Tenemos a Adasa Medina, que anda por ahí, pero aquí curiosamente me aparece de otra forma Sí, escrita. profe, sí. Ajá, ¿eres Adasa? Ajá, sí. ¿Qué tal? Sí, pero es que como varios profes no lo pueden pronunciar, por eso lo pongo así, sin H. Sin H y sin Z, porque me dicen de 1000 formas menos Adasa. ¿Eres Adasa o Hadasa? Adasa. Adasa, estaba yo bien. Ajá, aquí su compañera Cris. ¿Quién es César Eloy? Ay, que descanse en paz. No sé quién es. ¿Quién es Agustino? No fue Núñez. No he visto ningún nombre acá. Que descanse en paz. Ay, que Dios lo guarde en su santo regazo. María Isabel Ramírez. Ay, ¿quién es Isabel? Isabel. La chica que luego viene contigo, ¿no? Ajá. Mariana, que está reprobada. Mariana Sánchez Cabrera, que ya está reprobada. No está. Y precisamente no está Aranza del Carmen Suárez Fuentes, que también está reprobada. ¿Quién sabe quién es? Sí estoy. No es cierto. ¿Dónde estás? Aquí estoy, profe, en mi casa. Y otro caballero que descanse en paz. ¿Vale? Amén. Amén. A ver, primero,
Para mis niñas que están presentes y las que no también, y digo mis niñas porque no he visto pura dama acompañándome desde que nos conocemos, ¿eh? Para ustedes, Y dice les voy a el profe comentar. que- ¿Mandé? Y dice el profe que solo por acompañarlo desde el principio ya tenemos 10. Ay, qué bonita me saliste, Raza. Además, no, tú sí estabas desde el principio. Aranza también. Nayeli también. Bueno, para ustedes, Nosotros niñas, sí hemos estado, profesor. sí, ustedes sí han estado, es lo que nos sorprende. Para ustedes, niñas, sí, les voy a decir qué viene en el examen, para que lo puedan revisar, ¿vale? En el examen viene, espérenme, voy a entrar al Zoom, desde acá en la computadora. Recuerden que estoy en la computadora y en el teléfono. Ahí están todas ustedes. Digo, las 3 fotos de las 3 damas que se están proyectando. Estos dos caballeros, que no sé ni quiénes son. Es un servidor. Isabel, que ya me acordé quién es. Nayeli, Mariana, que está reprobada. Aranza, que está reprobada. Y Jorge, que también está reprobado. ¿Vale? Yo sí estoy. No es cierto, niños. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a regresar a cursos ambientales. ¿Vale? O sea, profe, que no es cierto. Es cierto, Aranza. No te preocupes, no te preocupes. Es que ya no le entendí, profe, no es cierto de qué. Lo que pasa es que dije que estaba reprobada Aranza. Ah, Ay, niña. gracias, profe, yo me había infartado, gracias. Ya sí te puedes infartar bien. Bueno, aquí está la presentación. ¿Sale? En un momento se los proyecto. Vamos a cambiarla. New share. ¿Vale? Aquí en la presentación. Va a venir de aquí. Ya les digo bien exactamente. Relación de economía, medio ambiente, comercio y medio ambiente, ahí nos quedamos. Y nos quedamos hasta la 25, ya la 26 ya no. ¿Sale? Aclaro. De la 1 a la 25 de las diapositivas. ¿Sí? Hasta esta. ¿Vale? De las diapositivas. ¿sí? Oiga, profesor, ¿y nos podrá compartir el link de las diapositivas? Ya está en su plataforma. Gracias. Sí. O sea, aquí de hecho la descargué desde la plataforma y ya la abrió. Entonces recuerden, de la 1 a la 25 de su plataforma. La 26 para adelante ya no. ¿Por qué? Porque ya no la vimos. ¿Vale? Luego. ¿Sí? De su ley. Ahí está, de la ley. ¿Sí? De ese sí viene más pesado. ¿Por qué? Porque fue precisamente del artículo 1, ¿sí? Al artículo 35. Bueno, 35 bis 3, realmente, porque hasta acá nos quedamos. ¿Vale? Todo eso es lo que viene en su examen. Confusión múltiple. No, preguntas abiertas. Van a ser como unas 20 preguntas abiertas. Y les voy a dar como media hora para contestarlo. No es cierto. Sí va a ser de confusión. Ay, no. Ya tienes ahí la lapicero. Profe, Mándale, no nos esté espantando, profesor. Por favor.
Es que si no, no veo salir sus almas y no me puedo alimentar de ellas. Es que si así las espanto, salen sus almas de sus cuerpos y yo me alimento de sus almas. Pues sí, profesor, pero si nos desmayamos, ¿qué va a pasar? A ver, dígame. Pues no sé, hija. No sé, pero sus almas deben estar muy sabrosas porque ya se me están antojando, ¿eh? Ah, no es cierto, niñas. Van a ser de confusión múltiple. Lo que sí les voy a dar 1 hora para contestarlo. Les explico la mecánica. El examen yo lo voy a abrir temprano y va a estar abierto todo el día. Una vez que ustedes ingresen a su examen, van a tener 1 hora para resolverlo, es decir, va a estar cronometrado. ¿Vale? Por eso se los estoy abriendo todo el día, para que entonces ustedes en una sentada lo acaben. ¿Sí? ¿Esto con qué finalidad? Para que entonces le dediquen 1 hora a su examen y después se olviden. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no voy a volver a abrir el examen. Si ustedes no lo contestan el sábado de la siguiente semana, se van con 0. ¿Sí? Bueno, en el examen. Se van con 0 en el examen, porque no me va a dar tiempo volvérselos a abrir. ¿Vale? Entonces, de una vez les aviso para que ustedes el sábado se programen, hagan un huequito en sus agendas y puedan contestarlo. ¿Sale? Ahora, voy a cerrar esto. Acá está su tarea. ¿Sí? Que ya venció y solo tengo una entrega, no sé de quién, pero solo tengo una entrega. Eso quiere decir que el apartado de tareas ya está afectado. ¿Vale? No sé de quién es. Es mía, profe. Ahí está ya una de ustedes, que por lo menos, ¿quién fue la que habló? ¿Adasa? Sí, mía, es mía. Ah, entonces ya, la única que va a tener esa parte completa va a ser Adasa, porque los demás ni sus luces, ¿eh? Entonces, para no afectarlos, pero sí los voy a maltratar, ahora sí los voy a maltratar feo. Sí. Profe, ya nos maltrató en derecho bancario. No, ¿cuándo los he maltratado en derecho bancario? Recuérdenme. No, no es cierto, profe, no. No, pero ahora sí los voy a maltratar porque nadie me cumplió con la tarea. Entonces, la actividad que van a subir sí va a estar medio ruda. ¿Vale? Ahí me voy a desquitar y ahí sí me voy a devorar sus almas. ¿Vale? Entonces, esténse pendientes mañana en la tarde de su plataforma, porque la voy a subir hoy en la noche. No sé cómo le haga, pero hoy se la subo en la noche. Así me esté despierto hasta las 3 de la mañana, bueno, que todo es normal. Se la subo hoy. Y como diga, ¿Se la mandó? ¿Le mando la actividad? ¿qué pasó, Adasa? Que si yo también le mando la actividad que va a subir el día de hoy. No, tú no, porque tú sí cumpliste la tarea. O sea, sabe bien sencillita la tarea. No inventen. O sea, a ver, súper sencillita. ¿Verdad, mija? ¿Sí, no? Entonces, la voy a subir, voy a buscar que nada más la suban quienes no me entregaron la tarea, ¿sale? Ya tú, Adasa, por ese aspecto no te preocupes, ¿vale? Gracias, profe. Muy bien.
¿Alguien tiene alguna objeción, algo que manifestar, quejarse? Guárdeselo porque no es el momento. No, no es cierto. Si quieren decir algo, digan. ¿Qué pasó, Cris? ¿Tienen dudas, niñas? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, decisiones, algo que quieran decir, manifestar, expresar, compartir? ¿Nada? Les recuerdo que para el derecho civil el silencio no es una respuesta, ¿eh? Ustedes lo van a ver más adelante cuando vean contratos. Porque me parece, ¿quién es la única de octavo, Adasa? Sí, yo, profe. Ajá, exactamente, bien, ya me acordaba. Entonces, como tú ya bien sabes, Adasa, el silencio en materia contractual no es una respuesta, según el derecho civil. Entonces, como no escucho respuestas, no escucho preguntas, no escucho ni sí, ni no, ni nada. No, yo sí estoy de acuerdo, profe, de mi examen y de la actividad, pero pues bueno. Sí, pero tú, sí, tú, Adasa, pero las demás. ¿Vale? Bueno. Entonces, de mi parte es todo, niñas. Nos estamos viendo el siguiente sabadito. Cuídense, pórtense mal. No se me vayan de antro. Ya sé que ya dijo el gobernador que ya podemos salir, que ya está el decreto de apertura total, pero eso no significa que se me vayan de antro, ¿vale? Quédense guardaditas en su casa porque todavía anda esto medio suelto, ¿eh? Usted también pórtese mal, profe, bye. Vaya, Dasa, cuídate.